Bueno, pues sí, porque yo siempre que entro en escena, pues esto me pongo la chaqueta y la corbata, vamos, la pajarita. Lo que no me he cambiado es la camisa, porque la camisa que tengo puesta es la más ligera que tengo en mi guardería, o en mi ropa. Okay. Muy bien, pues, señor Viña, en primer lugar, a pesar de que usted no lo vea, hay mucha gente aquí, está el salón lleno. No podemos girar la cámara ahora porque si no podríamos perder la conexión, ¿vale? Pero que sepa usted que está siendo escuchado, está siendo... O sea, el público me ve. Exactamente, le está viendo además en pantalla grande. Con todo detalle. Ok, muy bien, perfecto. ¿Vale? Bueno, agradecer su participación en esta jornada, en una fecha señalada para mal en el calendario histórico de nuestro país, pero para el recuerdo también, para la memoria de aquellas personas que, bueno, que fueron, en este caso, silenciadas por la dictadura militar y también en una sociedad, en una región como la Canaria, donde pues también desde el primer minuto se sintieron los resultados más perversos, ¿no?, del golpe militar. Le estaba comentando al público, señor Viñas, que usted, entre otras cosas, es especialista también en nuestra historia, en la historia de Canarias, vinculada a los sucesos del golpe de Estado del 36 y la conspiración militar aquí en el archipiélago. Así que vamos a empezar, para que el público conozca el contexto en que se desarrollan los movimientos de Franco en las islas. Vamos a empezar con la siguiente pregunta, señor Viñas. ¿Cuál es el contexto de la conspiración militar contra la República? ¿Quiénes fueron sus protagonistas? Bueno, mire, a diferencia de lo que hubiera escrito hace algunos años, he escrito sobre ello y he ido investigando sobre este tema progresivamente en el curso de los últimos años. Hoy puedo responder de manera rotunda que la conspiración contra la República se tramó esencialmente por elementos monárquicos y carlistas, esto es conocido, elementos militares, y que empezó hacia el año 1933. De ello, lo más importante para mí no es los movimientos monárquicos o carlistas que han sido muy estudiados, sino que desde 1934 contaron con el apoyo formal de la Italia fascista. Esto tampoco es ignorado, pero los acuerdos a que se llegaron el 30 y el 31 de marzo de 1934, y que son conocidos desde hace muchos años, no se han estudiado con la profundidad de vida. Y no se han estudiado con la profundidad de vida porque ningún autor español o extranjero, entre ellos varios amigos míos, muy amigos y muy cercanos a mí, no pudieron conocer los documentos a los que yo he tenido acceso en Roma, en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, que cuando ellos fueron allí todavía no se habían desclasificado. Es decir, yo no soy la mamá de Tarzán, simplemente tuve suerte y llegué cuando ya se habían desclasificado. Pero tengo que decir también que yo llevo estudiando la conspiración y el papel de Canarias en la conspiración desde el año 2012 o 2011, cuando publiqué mi primer libro, la conspiración del general Franco y otras cosas que no se conocían de la guerra civil, ¿no? Yo ahí empecé. Luego seguí con una nueva edición. Después, en el año 2018, publicamos, dos amigos míos y yo, un mamotreto de 700 páginas
que se titulaba El primer asesinato de Franco. El primer asesinato de Franco fue el del general Balmes, comandante militar de Las Palmas. Y lo hicimos entre tres, porque a pesar de que yo pueda ser muy polifacético, que no lo soy, lo que yo no puedo es explicar claramente la falsedad de una autopsia, o tampoco las circunstancias en las cuales y por qué el dragón Rapid de infausta memoria aterrizó cerca de Las Palmas y no se fue a donde estaba Franco, que era a Tenerife. Todo esto, la historiografía franquista lo ha intentado explicar de mala forma, de manera que no es consistente con los datos objetivos, los documentos. Bueno, ¿qué documentos hay que conectar? Bueno, los documentos que se encuentran en parte, en Canarias, claro, solamente en parte, pero sobre todo, en los archivos españoles que radican en Madrid o en el Archivo Militar General de Ávila. Y luego los archivos italianos, que no solo son de la Farnesina, sino también del Ministerio del Aire, del Ministerio de Propaganda, de la Casa del Duce, de los archivos del Duce. Con todos estos yo he ido mejorando el conocimiento de la conspiración del 18 de julio en dos libros que escribí después de que hicimos estos dos amigos míos y yo, que se titulaban algo así como ¿Quién quiso la guerra civil? Y el gran error de la República. Bueno, pues todavía, a pesar de todo lo que he dicho en esos dos libros, todavía quedan cosas más por decir. No sé muy bien qué hacer con los nuevos descubrimientos. Por lo menos voy a señalar algo de ellos en una tercera parte de un blog que he iniciado precisamente para poner al alcance del público los conocimientos a los que he llegado y que están en internet. Y he empezado con la participación en la conspiración o no participación de Adolf Hitler, de los alemanes, y ahora estoy en medio de la conspiración de los italianos, con el apoyo de los italianos. Pero todavía no he llegado al 18. Llegaré a ello probablemente en septiembre o octubre, ¿no? A medida que yo vaya avanzando. Así que lo que puedo decir ahora es que lo que se ha escrito, incluso por mí mismo, por no hablar de otros autores, es incompleto, a veces falso. Digamos que la versión franquista, la que ha durado durante tanto tiempo y que todavía hoy palpita, o hay algunos papeles que funcionan por ahí, libros que circulan por ahí, son inexactos, por no decir que no responden a los datos. Los datos hay que buscarlos. Yo, afortunadamente, los he encontrado. No todos, pero sí lo suficiente como para apuntar mis tesis o nuestras tesis, la de mi primo hermano, Cecilio Justa Viñas, y la del patólogo que examinó la presunta ¿cómo se llama eso? Autopsia que se le hizo al general Farmer, ya fallecido, y que no vale dos perras. Todavía se pueden decir más cosas. ¿Por qué fue matado Balmes? Bueno, Balmes fue matado simplemente porque se
se interponía en los planes de Franco. Y los planes de Franco no empiezan tras las elecciones de julio de febrero de 1936. Franco, en su calidad de jefe del Estado Mayor Central del Ministerio de la Guerra, está al tanto de lo que los militares monárquicos planean. ¿Y por qué está al tanto? Pues porque en todas las misiones orgánicas y en las islas, tanto en las Canarias como en las Baleares, la inteligencia militar republicana tenía servicios de espionaje secretos, por así decirlo, secretos, cuyos resultados yo he sido el primer historiador en explorar a fondo. Y eso no me lo quita nadie. No porque yo, el Espíritu Santo, descendiera sobre mi cabeza, no. De entrada, conviene no creer demasiado en el Espíritu Santo. Bueno, lo que pasa es que yo fui el presidente del tribunal de una tesis de doctorado que presentó en la Universidad de Salamanca un amigo mío sobre la quinta columna en la Guerra Civil. Se llamaba Carlos Píriz. Yo no me apunto méritos que no me corresponden. Y él ahí citaba de una manera, pues no sé, tan pasada, de pasada, sin detenerse en ella, ¿no? Una operación secreta de la Dirección General de Seguridad de espionaje a los militares que complotaban contra la República. Bueno, a mí se me abrieron como platos los ojos porque yo había pensado que, bueno, lo que se sabía hasta entonces, pero no me había parado a dilucidar que, claro, en las fuerzas aéreas republicanas y antes monárquicas, pues había un servicio de inteligencia militar espionando. Bueno, entonces yo, rápidamente, en base a esa nueva documentación, escribí los dos libros a los que antes he hecho referencia. Y ahí aparece, obviamente, también en Canarias funcionaba el servicio de espionaje militar. Eso no lo había dicho nadie, que yo sepa. Pero ¿qué ocurre en Canarias? Bueno, ocurre que los documentos que se guardan en el Archivo General Militar de Ávila no son completos. No son completos ni para Canarias ni para las otras circunscripciones militares, las divisiones orgánicas o Baleares. En el caso de Canarias se refieren al año 34, lo que hay. ¿Pero qué hacía la inteligencia militar? La inteligencia militar elevaba al jefe militar de la región y, es decir, al comandante militar de Canarias, que siempre estaba Tenerife, y al jefe de la guarnición de Las Palmas, que era el general Balmes, sus informes. Y estos informes, parte de ellos, por el conocimiento naturalmente de los dos jefes militares, pues se tomaban o no tomaban medidas y se elevaban o no se elevaban al jefe del Estado Mayor Central, es decir, a Franco. Es decir, que cuando se mata al general Balmes, los sublevados acceden a esa documentación, en donde estarían más o menos consignados los, digamos, revoltosos de la izquierda, pero también los revoltosos de la derecha. Claro. Y en la primavera de 1936 es obvio que había revoltosos de la derecha. Lo había en todas las circunscripciones militares. Es decir, la muerte del general Balmes, el asesinato del general Balmes, permitió a los sublevados conocer quiénes estaban
delegado de la República en las fuerzas de seguridad, es decir, en la Guardia Civil y, por supuesto, en la guarnición militar. Sus nombres y sus destinos, cual ya pueden ustedes imaginarse que después del golpe del 18 de julio no fue muy difícil encontrar a quienes había que fusilar o a quienes había que encarcelar. Lo tenían a vuelo, por así decirlo. Esto es lo más importante que yo he encontrado hasta ahora sobre la situación en Canarias. También he encontrado algunas cosas de cierto interés. Franco era el jefe, por así decir, el jefe superior de los espías militares en el ejército y también de los espías que no trabajaban dentro del ejército, sino que espías muy modestos, ¿no? Que seguían lo que pasaba en el Marruecos francés o también en el Marruecos español, lo sabían, ¿no? De esto no he encontrado todavía mucho, pero sí he encontrado importantísimo un decreto secreto que sería conocido, como es lógico, he conocido el borrador, que sería conocido del ministro de la Guerra. ¿Y quién era el ministro de la Guerra en 1935? Es imposible que no lo conociera. Imposible. Don José María Gil Robles. Don José María Gil Robles, cuyos papeles todavía están en el más estricto secreto porque la familia se niega a abrir. Es decir, este nuevo, digamos, serie de objetivos, este nuevo documento sobre la reorganización de los servicios secretos, el general Franco lo hizo ya con vistas al futuro. Está, si no recuerdo mal, datado del mes de septiembre u octubre de 1935. 1935. Como ustedes saben, Franco deja el puesto de jefe de Estado Mayor Central cuando realmente vienen las elecciones de 1936, de febrero de 1936, que gana el Frente Popular, pero claro, él pensaba que iban a ganar las derechas, también lo pensaba Gil Robles, intentan dar un golpe de Estado en medio de las elecciones, que se repercute en Tenerife. Yo esto no lo sabía cuando escribimos el libro los tres colegas a los que he aludido. Yo no sabía que se estaba preparando todavía no sabía que se estaba preparando un golpe de Estado y que Franco, todavía jefe de Estado Mayor Central del Ejército, ordena a todos los efectivos militares que declaren el estado de guerra. Por eso se declara el estado de guerra en Tenerife. En Tenerife. Claro, la orden de Franco no está. La duración de la hora de la orden de Franco muy limitada, 3 o 4 horas. En algunas guarniciones se llevó a la práctica. En Tenerife se intentó llevar a la práctica. También en Zaragoza y también en algunas otras, pero todo ese papeleo ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? ¿No? Pues porque en la guerra o después de la guerra, los sublevados, en la guerra allí donde triunfaron, empezaron a limpiar. ¿A limpiar qué? Pues sus actuaciones dolosas, la preparación de la revuelta que se había hecho en todas las guarniciones de España y también en Canarias. Esto es lo que yo he aprendido de nuevo.
Y, señor Viñas, entonces, para contextualizar un poco también, en este caso, el nombramiento de Franco como comandante militar de Canarias y sus movimientos en las islas previos al golpe, ¿cuál es el papel de Franco en la conspiración desde Canarias? Y en este caso también esas dudas que algunos señalan, ¿no?, de su participación o no en el golpe con aquel telegrama, geografía poco extensa, y esa duda trémula, ¿no?, de su participación. ¿Cuál es verdaderamente el papel de Franco? El papel de Franco. Franco quiere sublevarse. Sí o sí. Él, y esto lo dice a uno de los jefes de las espías, de los agentes de la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Guerra, si la izquierda llega al poder. Si los comunistas se hacen con el poder, él se subleva. Punto. Él llega a, ¿cómo se llama?, a Canarias con la idea de sublevarse. Todo lo que ustedes vean, de que duda, de que tal, todo eso es falso, todo eso es falso. Todo eso es falso. Él hace su papel, no sabemos cómo recibe las instrucciones, porque mola. Evidentemente, no se las envía por escrito, ¿no? En el libro sobre el asesinato de Balmes, nosotros mostramos que Franco contaba en Tenerife con la colaboración del delegado de la CNTE, ¿no?, de la Compañía Telefónica Nacional de España. Y por consiguiente, hasta podría haber hablado sin que la intervención fuera como de los escuchas. Pero es que él ya había decidido sublevarse. Toda su estancia en Canarias es un preparativo para la sublevación. Además, la República, el gobierno republicano o los gobiernos republicanos fueron una panda de estúpidos. Una panda de estúpidos. Y eso lo digo con todo el cariño que yo tengo a la República. Pero bueno, el gobierno estaba al tanto de la sublevación, de los preparativos de la sublevación. Lo que pasa es que los historiadores no podemos ir muy lejos, porque todos los papeles recogidos por la Dirección General de Seguridad han desaparecido. ¿Y por qué han desaparecido? No, pues porque la Dirección General de Seguridad estaba trufada de agentes de los sublevados y después de la guerra, pues esos papeles no se sabe dónde han ido a parar. No se sabe. Hay rumores de que, bueno, no hay rumores, hay certidumbre de que los republicanos, antes de ser derrotados totalmente, quemaron muchos papeles. Y los que no quemaron, los republicanos, los quemaron los conspiradores que se habían alzado por la derrota. Es decir, todo ese subterfugio. Y claro, sobre eso se ha levantado el tinglado. Se ha levantado el tinglado. Pero, afortunadamente, quedan papeles. Antes de hablar yo con ustedes, estaba hablando con Sergio Millares, diciéndole que el ya desgraciadamente fallecido José Miguel Pérez, que fue catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Las Palmas, antes de fallecer me envió 3 papeles que yo pues había guardado con el libro este que escribimos y que publicamos en el año 1918 y no me había vuelto a preocupar del tema porque todavía no he llegado a Canarias. Todavía no he llegado a Canarias. Llegaré, pero todavía no he llegado a Canarias. Son unos papeles que refuerzan mi tesis, naturalmente que refuerzan mi tesis. Al general Balmes había que asesinarlo. ¿Por qué? Probablemente porque
servicios especiales, así se llamaba, y estaba al loro de que la cosa no estaba muy clara, Entonces, cuando ya se precipitaba el golpe, pues era muy fácil, y además era muy fácil advertirle. Y además, otra persona que nadie ha recuperado, ha prestado la menor intención. El hombre, otro de los hombres claves, porque estaban varios generales comprometidos, en activo y jubilados o retirados. Pero uno de los que estaba en activo y principalísimo conspirador fue el general Luis Orgaz. Y fíjese usted por qué el gobierno republicano envía al general Luis Orgaz, que está al corriente de toda la conspiración, a la paz. ¿Y quién ha interceptado o quién conoce las conversaciones que tuvieron Franco y Orgaz? Además, Orgaz iba con frecuencia a la otra isla, ¿no? Algunas veces hasta los periódicos isleños se hacían eco de el general Orgaz va a visitar y no llamaba la atención. No llamaba la atención porque iba a ver a su superior. Era el general de división, general Orgaz era general de brigada, general de división y comandante militar de la artillería. ¿Qué cosa más normal? Sin embargo, hay quienes, digamos, en algunas publicaciones, no voy a calificarlas tampoco de manera concreta, quienes apuntan a que Amado Balmes era conocedor de la posibilidad de la sublevación, era un militar monárquico y que habría apoyado en hipotéticas circunstancias un golpe. ¿Usted por qué defiende que eso no es posible? ¿O que no es así? Porque le mataron. Además, una cosa, oiga, entre los militares y generales que permanecieron fieles a la República, sí, todos eran monárquicos, habían sido monárquicos. El problema de los militares es muy complejo y yo no quisiera aquí despacharlo en 2 palabras, pero claro, todos eran monárquicos hasta el año 1931. Claro, ¿qué iban a ser? ¿Qué iban a ser? Habían jurado fidelidad a la corona. Bueno, pues muchos de ellos, todos, juraron fidelidad a la bandera republicana y a la república. Pero llegado el momento, algunos traicionaron su juramento y otros permanecieron fieles a él. Y el general Balmes, sin duda, sin la menor duda, quería permanecer fiel a la república. Por eso había que cargárselo. ¿Y cuáles son digamos, las lagunas o las pruebas que han llevado a usted a sostener la tesis de que efectivamente fue asesinado y no murió en un fortuito accidente en el campo de tiro de las Coronas? Mire usted, en primer lugar, nadie sabe lo que pasó en el campo de tiro. Nadie sabe lo que pasó. ¿Por qué? Porque todo lo que se ha dicho y escrito sobre lo que pasó en el campo de tiro está escrito mucho más tarde. Y el único testigo que era el chofer que había llevado al campo de tiro al general Balmes se cayó como un muerto. Probablemente porque le dijeron, si tú abres la boca, te corre la misma suerte. Y un pobre desgraciado, David, ¿qué iba a hacer? Es más, lo que escribió el comandante entonces, José Pinto de la Rosa, es un camelo, pero un camelo chino. José Pinto de la Rosa era comandante, era
guarnición probablemente estaba al tanto de la conspiración. No probablemente, seguro. Y lo primero que hizo es, sobreponiéndose al juez civil a quien correspondía instruir el procedimiento para demostrar lo que había pasado, se lo arrebató a él vilmente. Claro, con el general Balmes muerto, la guarnición basculó. Los jefes y oficiales de la guarnición, no todos, pero probablemente los más próximos a Balmes sí bascularon, porque habrían sido tocadas, esto yo lo supongo, por el general Orgaz. ¿O qué creen ustedes? Que el general Orgaz se estaba tocando las narices. Se estuvo durante mes y medio o 2 meses, porque llegó el 25 de mayo, si no recuerdo mal, a Las Palmas. Durante el mes de junio, cuando la conspiración latía ya, Orgaz se enteró, vino a la península varias veces. No le dijeron nada, no le pusieron al corriente. Por favor. El problema de la conspiración es que no ha podido ser estudiado porque está basado esencialmente sobre los papeles de Mora. Pero lo que no se dice es que muchos de esos papeles fueron quemados por su enlace con el general Sanjurjo, porque el jefe de la sublevación no era Franco, era el teniente general Sanjurjo. Y Mola era el jefe de Estado Mayor de Sanjurjo, con muchas posibilidades de hacer y de no hacer, pero jefe de Estado Mayor. Y gracias a uno de los pocos papeles del general Sanjurjo que se encuentran y que encontró un conocido mío, también historiador de derechas, por cierto, se sabe que uno de los coroneles que estaban en torno a Mola, no recuerdo ahora el nombre, no compartía las tesis de Mola. Mola veía comunistas donde no lo sabía, veía el colapso de la civilización occidental, era un exaltado. Y se conserva una carta de este general o de este militar, que fue el que introdujo el DNI en España, por cierto, a finales de los años 40, el hombre que se encargó de la operación. Pues escribe también a Sanjurjo y dice: el general Mola es un poco exagerado, exaltado. Lo que pasa es que Sanjurjo hizo caso a Mola y no hizo caso al otro militar. ¿Por qué? Pues porque Sanjurjo estaba deseando sublevarse. ¿Y por qué estaba deseando sublevarse Sanjurjo? Pues porque probablemente, digo probablemente porque esto no se ha demostrado, conocía una cosa que yo también, servidor también descubrí, y que nadie, hasta que yo llegué, lo había puesto en papel. Y es que el 1 de julio de 1936, Pedro Sanz Rodríguez, que era el número 3 de Acción Española y del Bloque Nacional, íntimo amigo de Carlos Sotelo, y enlace con los italianos, con la conspiración italiana, había firmado 4 contratos por los la Italia fascista se comprometía a suministrar aviones, helicópteros y aviones de caza en cantidades bastante importantes, la primera de las cuales tenía que llegar antes de finales de julio a España, para los sublevados. ¿Usted cree que Mola
no lo sabían. ¿Usted cree que Franco o los militares que se iban a sublevar de ello no se enteraron? Los biógrafos de Franco y toda la derecha española en general, eso lo han silenciado. Es como si no existiera. Pero yo he publicado en 2 ocasiones, y la última vez hace 2 meses, los contratos enteros, en italiano y en castellano, con su traducción correspondiente. Y son tremendos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué golpes se precipita después de la muerte, del asesinato de Carlos Sotelo? No queda más remedio. No queda más remedio que sublevarse. No queda más remedio que sublevarse. Después de ese golpe no se hubiera entendido, ¿no? La conspiración militar, monárquica y fascista no hubiera entendido que no hubiera pasado nada. Entonces, hay una misión nueva a París, en donde está también Pedro San Rodríguez y Antonio Goicoechea, que es el jefecillo que llevaba las cuestiones con Italia, y otro más que van a Italia y dicen, no, esto es lo que nosotros estábamos preparando, pero habría que adelantarse. Entonces, Mussolini, que ya estaba preparando el envío desde 3 o 4 de julio de 1936, los acelera y manda una primera remesa que llega a Marruecos español el 30 de julio. Y digo que ya estaba preparando porque 2 de los aviones se estrellan en el Marruecos francés. Lo que hay en Marruecos. Pero los franceses rápidamente detienen a los pilotos, van disfrazados detrás está, les examinan los papeles, los informes que se conservan de los interrogatorios con esos militares disfrazados se encuentran en París, en el archivo militar, en el castillo de... no me acuerdo ahora, en el archivo militar parisino. Nadie ha ido allí. Nadie ha ido allí. He reproducido en el gran error de la República muchas de las cosas que los franceses se enteraron y era evidente que era el primer envío, porque hay algunos pilotos que figuraban como destinados ya al principio del mes a una misión especial y como uno de ellos muere. Pero conserva su documentación se conserva. El que no quiere verse los papeles, pues que no se fíe. Pero yo personalmente no me fío de los papeles, pero sí los analizo y contextualizo. Y volviendo a Canarias, una especie de resumen muy breve, señor Viñas, para intentar también que el público le pueda hacer una serie de preguntas, que usted estaba muy interesado en escuchar también al público. ¿Cuáles son las pruebas más relevantes, ¿no? O los silencios que le han llevado a usted también a la conclusión de que todo lo que rodeó a Balmes el 16 de julio, cuando muere, pierde la vida en el campo de tiro de las Coloradas? ¿Cuáles son esos documentos? Porque usted habla de la autopsia, habla también de los juzgados, ¿verdad? De las declaraciones en el juicio, de la instrucción, del procedimiento. Cuéntenos un poco cuáles son todos esos documentos. Bueno, es el fundamental. El fundamental, y yo lamento ante todo que el patólogo que colaboró conmigo y que mi primo también piloto, que colaboró también conmigo en este libro, que está escrito a 3 manos o a 6 manos, hayan fallecido a resultas del COVID. Pero el patólogo era un
que se había dedicado toda su vida a la patología, a hacer, ¿cómo se llama?, autopsias. Era un experto muy reconocido, pues cuando leyó un papel, que no era ni autopsia ni nada, pero que había pasado como tal, esto es imposible. Anatómicamente es imposible. Es decir, el resultado los lectores quizá no lo quieran leer, ¿no? O no se hayan atrevido a leerlo, pero 100 o 150 páginas de ese libro están dedicadas a destruir el mito de que Borges se había pegado un tiro en la barriga. No, porque los destrozos orgánicos en el cuerpo solo muestran que alguien, y por eso digo que no se sabe lo que pasó en el campo de tiro, se acercó a Balmes, probablemente por la espalda, o se situó a la espalda de Balmes y le pegó un tiro que penetró por el epigastrio izquierdo y que atravesó así su cuerpo. Eso es lo que resulta del análisis del informe, se dice informe, que deprisa y corriendo hubo que hacer para cumplir con las normas mínimas de la justicia militar y de la justicia civil. Pero yo puedo señalarles aquí que eso, si la gente tiene mi libro o se lo ven en nuestro libro, mejor dicho, en las páginas 210 a 212, hay unos figuritos que muestran lo que se deduce de la trayectoria del tiro. Eso es intocable, ¿no? ¡Crash! Así, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y lo que dijeron de la pistola en el diente que se estropea. Habíamos pensado añadir, si hubiera habido una nueva edición, un informe de un perito de balística, pero al final no ha habido nueva edición, no solamente una repetición, y no me ha dado tiempo de colgarlo o de meterlo en el libro. De todas maneras, francamente, a mí eso no me importa. Yo no soy perito de balística, pero si un anapatólogo me dice que la bala fue así, cruzando el diente y tal, pues el que se haya pegado un disparo en el bajo diente, no. Montando unas pistolas para distribuir a sus jefes. Pero ¿quién dice? ¿Quién puede creer tal estupidez? Probablemente Balmes está preocupado porque ya sabía que algo estaba preparándose. Y mi primo hermano, que ya ha fallecido, insisto, ha dedicado una parte del libro, yo eso no lo hubiera podido hacer, para señalar que el dragón Rapid estaba ya en Las Palmas, en el aeropuerto de Las Palmas, pero que no se había comunicado todavía a Balmes. ¿Por qué? Porque el aeropuerto había sido ya tomado por fuerzas sublevadas. ¿Y qué le dice eso? Bueno, porque alguien había pensado todo, lo cual tampoco es de extrañar, porque aparte de Franco, en la isla estaba Orgaz, que era un general y no idiota. Orgaz luego se hizo millonario contrabandeando cuando estuvo de alto comisario de España en Marruecos en los años 40, ¿no? Todo hay que ver, ¿no? Tampoco eso aparece en su expediente, Eso se
sabe por qué el Servicio de Inteligencia Militar y diplomático británico en Marruecos, durante la Segunda Guerra Mundial, lo dijo. Informó de ellos a Londres. Pues muchas gracias, señor Viñas, de verdad, por este recorrido por la conspiración y también, en el caso concreto, por las pruebas que le han llevado a usted también a la tesis de que Balmes fue asesinado por Franco, la primera víctima de la sublevación. Por orden de Franco. Por orden de Franco. No por Franco. Pero no, la primera víctima de la sublevación, digámoslo así, en Canarias. Aquí tengo que decir otra cosa. Cuando Franco pide permiso para desplazarse de una isla a otra, ¿quién le da el permiso? ¿O quién ve el permiso al menos? ¿Quién ve la petición? Pues su sucesor en el cargo de jefe del Estado Mayor Central, que estaba en la conspiración también, el general Sánchez Ocaña, caballero del que se ha perdido la pista hasta su expediente militar. Los expedientes militares se conservan, ¿no? Pero hay algunos que desaparecen. Hay algunos que desaparecen. Bueno, a todo esto nosotros hemos dicho quién con toda probabilidad fue el asesino, ¿no? O sea, no crea usted que ese es un libro. No. Yo lo que quiero es que alguien me demuestre que lo que decimos del probable asesino, y no hemos dicho con palabras rotundas el asesino, porque yo soy muy consciente de lo que ha pasado a un colega mío, catedrático de la Universidad de Alicante, que ha estado emparronado con un proceso, con un pleito que el hijo montó contra él por haber señalado quién había formado parte del Consejo de Guerra que condenó a la prisión y a la muerte al gran poeta de la Revolución o de la Guerra Civil Española. Y claro, bueno, pues si esto pasa con pues imagínense, ¿no? Entonces nosotros hemos señalado 6 personas. 6 personas. ¿Pudo ser Orgaz? Pues pudo ser Orgaz. Pero que Orgaz, que era un hombre cauteloso, se expusiera porque el único que lo vio fue el chofer. Y hemos contado lo que le pasó al chofer, ¿Qué le pasó al chofer? Nada. Se perdió su expediente, hubo que rehacerlo, después ya en el mes de octubre o algo así, y le dieron las 3 medallas de la campaña, como si hubiera estado en el frente, en los frentes partidos el cobre. No, señor. No vio una acción de guerra en toda la guerra. Se metió en automovilismo y ahí no hay constancia en su expediente, que ha vuelto a rehacerse después. Ahora, no llegó a capitán. Atendió a teniente, le ofrecieron a teniente, pero a capitán no. Pues vamos a abrir un breve turno de preguntas para luego continuar con el programa que tenemos hoy, con la mesa redonda acerca del contexto social y político también de Canarias en 1936. Así que, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? Me la hacen y yo se la traslado al señor Viña. ¿Sí? Mi pregunta es la siguiente. La familia de Jaime Balmes, me imagino que habría sido entrevistada, ¿no? Bien su familia. ¿Qué opina su familia sobre este hecho? Un caballero pregunta si la familia de Amado Balmes se ha pronunciado al respecto de lo que le aconteció pues al general. ¿Y cuál es su opinión?
totalmente de acuerdo conmigo. Ahora, un señor cuyo nombre yo no quiero mencionar, dice que consultó a la familia Balmes hace muchísimos años. La familia Balmes no estaba enterada de lo que pasó. O si estaba, yo creo que la madre sí estaba, la esposa sí estaba, pero ya era muy mayor cuando yo no sé, la vi, la conocí, pues gracias a su hija que vive en Barcelona, pues tuve muchas conversaciones con ella, y tuve muchísimas conversaciones con ellas. Se rindieron a las evidencias, claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¡Anímense! ¿Ninguna? Hay que salvar a Frank. Hay que salvar el honor de Frank. El honor de Franco es el honor de un criminal y un asesino. El que corresponde a un criminal y un asesino. Pues muchísimas gracias, señor Luis. Vamos a mirarlo para que pueda ver a la mesa, para que vea al público y así. Muchas gracias. Por favor, es que al menos lean el libro, a ver si se agota la segunda edición y hacemos una nueva. No se preocupe que estamos haciendo la pertinente publicidad del libro también, para que quien no lo haya leído pues se zambulla este mes de julio, que está trayendo ya el calor aquí a Canarias y la humedad, y pueda descubrir todo lo que aconteció el día 16 de julio y sucesivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a la mesa redonda que va a coordinar Candelaria González, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y es la directora de la cátedra Juan Negrín de nuestra universidad, conveniada con esta fundación que nos acoge hoy aquí en esta jornada, y la van a acompañar, aunque ya nos va a presentar Teresa González, Aarón León y Sergio Millares. Con ustedes, pues, la mesa redonda Canarias 1936. Gracias. Gracias, señor. Hola, buenas tardes. Ahora me toca hablar buenas tardes. Sí, vale, se oye bien. Ok, vale, bueno, me toca a mí el papel de coordinar esta mesa redonda, pero realmente los protagonistas de esta tarde los tenemos aquí sentados junto a nosotros. Ellos han tenido la amabilidad de estar dispuestos a estar este ratito entre nosotros y bueno, se los voy a presentar. Algunos ya se conocen. Y además por orden el principio de intervención, que era lo que teníamos previsto, ¿no? Teresa González. Teresa es catedrática de la Universidad de La Laguna, especialista en historia de la educación, y bueno, tiene un bagaje, un currículum enorme del ámbito de las políticas educativas, del magisterio, etcétera, etcétera. Pero entre otros aspectos, dentro de esos aspectos, ha abordado cuestiones relacionadas también con lo que es la represión del magisterio, de maestros, de maestras y organizaciones en el ámbito educativo. Y a colación de esa idea, pues, creímos conveniente también ampliar un poco el horizonte de lo que normalmente siempre se observa cuando abordamos lo que fue el golpe, la represión, etc., ¿no? Dándole también un ámbito y un aspecto un poquito más amplio, ¿no? Ampliar ese discurso. Luego seguiría, no, será lo que tú abordes, perdón, Sergio, sí, que va a Sergio Cantero, especialista, investigador, historiador de la historia contemporánea, del franquismo, de Negri también, por supuesto, y de todo este ámbito. Nos va a hablar sobre la resistencia,
lo que fue la resistencia al golpe. Y por último, Aarón León, que es también doctor en historia contemporánea por la Universidad de La Laguna y especialista también en lo que son aspectos relacionados con la represión, que es sobre lo que nos va a abordar. La dinámica, por tanto, será pequeñas intervenciones de unos 5 minutos cada uno de ellos, para que más o menos nos ponga un poco en situación. Luego, si hace falta, si no se me queda alguna pregunta que le pueda hacer yo, pero simple, para que realmente lo que dinamice sea interactuar, ¿no? Interactuar ustedes con las personas que están aquí en la mesa redonda. Bueno, pues nada, sin más, sin dilación, Teresa, te dejo para que comiences tú. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Mi primera palabra va a ser de agradecimiento a la Fundación por la organización de este acto necesario e importante para la memoria democrática. Y también quiero agradecerle a Candelaria González Rodríguez, la directora de la cátedra, la invitación para hacer posible mi presencia aquí y compartir este momento que yo creo que es importante en el sentido de que nos ayuda a construir y a recuperar conocimiento histórico sobre lo que sucedió en 1936 y que la historia oficial pues nos tenía un poco engañados, manipulados por todo lo que había tergiversado sobre los sucesos del 36. Me refiero a la historia que se había construido en la etapa anterior, gracias precisamente a la restauración democrática y a las nuevas líneas de investigación y a personas implicadas en la investigación histórica y figuras destacadas como Sergio Villares Cantero y nuevas generaciones de historiadores, entre los que estaban, pues han hecho posible reconstruir una visión objetiva y más real de esos sucesos que tanto han empañado nuestra historia reciente y tantas heridas han causado a la población isleña. El periodo de la República, ese lustro, de 1931 a 36, es un periodo muy rico, muy nutrido en cambios, en avances, pues estamos hablando de una etapa democrática frente a la historia tradicional española de una sociedad conservadora, clerical, y supuso un gran avance, que es el éxito de los gobiernos de izquierda. Pero ¿qué sucede? Sucede que había un enemigo común a la democracia, que son las derechas conservadoras, los terratenientes, las oligarquías, que preferían el antiguo sistema para no perder sus privilegios. Pues bien, en el primer bienio se lograron avances y sobre todo el reconocimiento a una serie de derechos que carecía la población, especialmente derechos para las mujeres, que eran las ignoradas en la legislación. El aprobar la Constitución fue un paso gigante hacia adelante y también fue muy importante el desarrollo del movimiento obrero, las transformaciones que se inician dentro del movimiento obrero, el movimiento sindical, la participación de las mujeres, especialmente a nivel sindical, político, que se van a truncar todos esos pequeños avances que se consiguen en el primer bienio con el bienio negro. Ese bienio negro que han llamado los historiadores estaba muy bien significado en el sentido de que significó el romper todos aquellos avances que se habían alcanzado y perseguir digamos, las innovaciones que pretendía el gobierno de la República. Pero en el año 36 se consigue en las nuevas elecciones que el Frente Popular salga victorioso. Gana las elecciones, sí, no hubo un gran margen en los resultados, pero el caso es que sí se ganó las elecciones. Y ese Frente Popular que gana a nivel de España también es en Canarias, a pesar de la abstención, a pesar de que en Canarias pues, es una zona tradicionalmente deprimida, con muchas desigualdades sociales, con alto índice de analfabetismo,
con una fuerte presión del caciquismo, pues ver un poco de luz y de avance con las ideas y con los proyectos republicanos. El éxito del Frente Popular pues significó el ver la posibilidad de seguir avanzando, de hacer realidad aquellas reivindicaciones y aquella necesidad de que se les reconozcan los derechos a los trabajadores, mejoras salariales, etcétera, etcétera. Pero había pues un sector de la población muy importante, el sector conservador, que va a frenar el avance de esos proyectos porque se siente amenazado, siente el peligro de que supone que las clases trabajadoras, la clase obrera sigan avanzando y alcancen derechos que les habían sido negados. Por otra parte, hay que destacar la importancia que tuvo el movimiento obrero en la creación de la conciencia popular. El movimiento obrero, llámese socialista o en el seno de los propios anarquistas, pues daban conferencias, daban mítines y trataban de educar a la población y sobre todo de que tomara conciencia de su realidad. Tenían en ese sentido un interés pedagógico, didáctico, de formar al pueblo. Pensemos también en esta población canaria con altos índices de analfabetismo, pero sobre todo una población fundamentalmente agraria, y sí, había obreros sobre todo en los sectores portuarios, pero el nicho, digamos, laboral del campesinado también era importante, y precisamente la ignorancia era un arma que utilizaba el caciquismo para frenar el avance de ideas, para frenar las acciones del movimiento obrero y del movimiento popular. También habría que tener en cuenta como avance cómo los gobiernos de la Segunda República invirtieron en educación. Ya sabemos que desde la dictadura de Primo de Rivera había habido un aumento importante de escuelas y de dotaciones escolares para intentar mejorar la alfabetización. No solo era solo para Canarias, también para el resto del Estado español, pero en Canarias se reflejó un avance en la escolarización, se reflejó también la presencia de las mujeres como maestras, y digamos que con la Segunda República, y especialmente a partir del 36, las mujeres tenían un gran protagonismo y tenían escucha. Las maestras, y algunas de ellas que eran sindicalistas, o también las mujeres que trabajaban en las fábricas de tabaco, también se significan en su papel de protagonistas, de difusoras de las ideas republicanas, la defensa de los derechos, y digamos que se va creando un ambiente social de conciencia, de contestación, pero que va a tener pues el aspecto negativo en los sectores, me refiero negativo porque lo ven así como una amenaza a los sectores conservadores. Tendríamos que destacar el papel de las mujeres, sobre todo a nivel de la educación, pero también en los entornos de la política, del movimiento obrero. Las mujeres participaban en las manifestaciones, y muchas mujeres de la época en la que tuve la oportunidad de entrevistar hacían referencia a las mujeres tabaqueras como mujeres líderes, y que encabezaban las manifestaciones, que participaban en mítines y ayudaban a construir una conciencia de clase. Esas son unas mujeres que no van a sufrir la represión tan duramente a partir del 36. El hecho de que se fueran significando mujeres, hombres en los distintos momentos del año 36 significó también que las derechas fueran elaborando su censo, sus listados de personas que las consideraban peligrosas, que son las personas que en primer lugar fueron a buscar precisamente el fatídico 18 de julio para eliminarla, porque era un peligro potente para los intereses de los privilegiados. También es cierto que algunas mujeres que sufren la represión pues son esposas, o son hijas, o son hermanas de algunos líderes o de algunos políticos.
esa represión de las mujeres que no ha sido muy conocida porque los libros y los documentos históricos poco hablan de ella, pero es cierto que la hubo y la historia oral pues, ha dado muestras de esa información. Sin embargo, por pudor, muchas de esas familias prefieren callar esa información, ese sufrimiento, y hubo represión desde las maestras, desde las mujeres obreras, sindicalistas, desde la familia de políticos, familias de concejales, etcétera, etcétera. Pero también quiero destacar algunos aspectos importantes de esos primeros meses del 36, como es en la educación, las innovaciones educativas que se siguen aplicando, la enseñanza laica y la enseñanza, digamos, activa, que nada tenía que ver con la escuela tradicional, y por otra parte, esa enseñanza laica que por primera y única vez en la historia de la educación de España, cuando nunca existió religión en las escuelas, pues fue un aspecto que utilizó también la Iglesia para bombardear, para atacar el proyecto educativo de la Segunda República. También habría que resaltar cómo en las propias escuelas de magisterio pues, se organizaban seminarios donde se estudiaba la cultura canaria, la identidad, la geografía, la naturaleza, toda la cultura, la historia, que antes de la Segunda República no se había tenido en cuenta en ninguno de los programas educativos. Consta desde la propia política republicana del gobierno de la nación, pues esos seminarios y actividades propias para que desarrollaran en las escuelas de magisterio. También habría que destacar desde las escuelas de magisterio el papel de las misiones pedagógicas, donde salían organizadas desde la escuela determinadas actividades de música, de cine, de teatro, conferencias, por distintos pueblos de las islas. Se hizo en Gran Canaria y también se hizo en Tenerife. Significaba un avance, porque incluso en aquellos pueblos cercanos al área metropolitana, los índices de analfabetismo eran muy elevados. A lo mejor escuchar una radio o ver una obra de teatro o una lectura, eso significaba pues, un avance para aquellas personas que lo único que lo conocían era el mundo del trabajo y las desigualdades sociales, desigualdades culturales. También me gustaría destacar como avance que se proyectó el Estatuto de Autonomía de Canarias, se estuvo trabajando en este proyecto de estatuto, ya se habían aprobado estatutos de autonomía de otras regiones históricas y en el caso de Canarias se pidió de que se unificaran las dos provincias y llegaran a un acuerdo, y de hecho las dos mancomunidades estuvieron trabajando ese proyecto de estatuto que tenían que presentar en agosto del año 1936. Ya por razones obvias sabemos que eso quedó inconcluso y que la labor que estaba desarrollando Ramón Gil Roldán pues se quedó pues, ese proyecto y quedó, como otros tantos aspectos, en un sueño inalcanzable. A partir de la sublevación, pues ya sabemos lo que pasó a la población, ya sabemos cómo se consigue, cómo se fragua el golpe, no solo porque ya se venía alimentando, como nos acaba de decir nuestro conferenciante, desde años antes, sino que llegara Franco a Canarias, destinarlo aquí fue como si fuera una estrategia para favorecer el golpe. Desde marzo, Franco ya tenía su contacto con la oligarquía isleña, con la Iglesia, que la Iglesia no se dice, pero la Iglesia fue un gran apoyo para el golpe militar. Y la Iglesia no quiere decir que fueran todo locuras y todas las figuras que forman la Iglesia en Canarias, pero sí que fueron incluso delatores hasta de las propias familias y personas que consideraban ellos desafectos al glorioso movimiento nacional. Habría que indicar también que la población
insular, en algunos sectores había descontento con el Frente Popular y con los comportamientos del movimiento obrero y con las propias reivindicaciones sociales. Había sectores conservadores y esos sectores estaban también en el magisterio y ocupando diferentes puestos dentro de la vida civil y social. Yo he tenido acceso a algunas memorias de maestras donde alababan al glorioso movimiento nacional porque por fin podían dar clase de religión y podían preparar a sus niñas y a sus niños para la primera comunión. Esa era la justificación. O sea, su gran preocupación era que les impedían impartir enseñanzas de religión. Entonces también tenemos que tener en cuenta cómo entre la población canaria hubo mucha simpatía a favor de Franco y de todos los militares golpistas. Entonces, que la represión fue una realidad, sí, y muy dura, muy triste, y yo creo que todavía no sabemos ni la mitad de lo que pasó. Todavía sabemos la cantidad de gente que está desaparecida en cunetas, en el monte, dando en Tenerife, en Gran Canaria, en La Palma, hay muchos desaparecidos. Y no se sabe dónde están. Han muerto sus familiares con la duda de dónde estarán. Pues tenemos desde el alcalde de Santa Cruz, el alcalde de Buenavista, varios diputados y así mucha gente, incluso no solo los obreros, sino gente común, gente del pueblo desaparecida, entre ellas también hubo mujeres. Entonces, podría seguir hablando hasta la noche, pero creo que por cortesía tengo que tener la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la Fundación, gracias a la Universidad, a la Cátedra Juan Negrín. Bueno, hay tantas cosas que decir, pero bueno, vamos a intentar resumir todo lo que se pueda. Y yo me ha tocado hablarles de la resistencia del golpe militar. Indudablemente, el golpe militar tiene base social. Hay una base social, pequeños propietarios agrícolas, industriales, que sigue asustada con los avances del Frente Popular, una iglesia que tiene presencia a través de sus púlpitos en todos los pueblos. Se puede imaginar eso hasta dónde llega. Por supuesto que hay mucha simpatía del golpe militar y tiene base social. El golpe militar no es una cuestión de cuatro locos militares que dan el golpe, no. Lo dan en tierra o nada. Pero, así como hay apoyo al golpe militar, hay resistencia muy poderosa también al golpe militar. Y eso no se puede negar. Por eso la represión que después hablará Aarón es tan extensa, tan profunda, tan enraizada, ¿no? en muchos temas, en muchos aspectos, en muchos núcleos o nichos sociales. Pero, por ejemplo, yo destacaría las fuerzas obreras. Las fuerzas obreras están organizadas en los sindicatos, son los primeros que se oponen, está claro. Los partidos de izquierda republicanos, los partidos del Frente Popular, incluso partidos como el Partido Republicano Tinafeño, el Republicano Palmero, ahí hay muchos que se oponen. De hecho, la gente del Partido Republicano Palmero termina en la cárcel también, imagínense, ¿no? Porque no estaban con el Frente Popular. También dentro de la fuerza de orden, la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto es una guardia republicana y ahí son núcleos donde fue la represión dio muy duro, pero la Guardia de Asalto es una fuerza de orden que está con la República y se puede oponer al golpe militar. Guardia Civil, aquí la Guardia Civil, en Tenerife la Guardia Civil, salvo el pobre Francisco Más en Vallehermoso, La Gomera, que lo fusilan por defender la República. La Guardia Civil en las Canarias Occidentales está con el golpe militar. ¿Por qué? Porque Franco y los mandos militares ya se han encargado de atraerse a la Guardia Civil. Sin embargo, aquí hay una reflexión que está entroncada con el tema del asesinato de Valme. La Guardia Civil en la provincia de Las Palmas no está con el golpe. No está con el golpe, porque si Valme hubiera estado en la conspiración, uno de
estaba con Franco, hacía doble juego. Pues bueno, para evitar la condena a muerte. Lo condenaron a muerte, pero le conmutaron la pena. Pero le quitaron, le destituyeron de la Guardia Civil. Así como Emilio Baraiba, otros también. Otros miembros de la Guardia Civil, mando de la Guardia Civil, fueron expulsados y condenados en Consejo de Guerra. Por tanto, la Guardia Civil en Las Palmas no estaba en el golpe militar. Eso significa, a punto indirecto, evidentemente, eso significa que Balmes no le dio las instrucciones para que se levantara, suponiendo que Balmes estuviera en el golpe militar, que es evidente que no estaba. Y esto es un argumento que quizás lo refuerce. Pero bueno, eso ya, Viñas ha dado un montón de temas y ya desarrollaremos más adelante, y desde a Canarias podemos decir mucho al respecto, sobre todo estudiando e investigando la documentación militar que está todavía en los cuarteles, en los libros de registro, las entradas y salidas, el 16 de julio, cuando murió Balmes, quiénes entran, quiénes lo acompañan, todo eso está ahí. Lo que pasa es que probablemente los que apoyan el golpe no lo saben, y nosotros no podemos acceder a esa documentación, pero bueno, en algún momento la veremos y podremos avanzar en la determinación de la conspiración antes del 18 de julio. Pero bueno, lo dejo ahí. La Policía Municipal, otro de los cuerpos que está con la República, la Policía Municipal de Las Palmas forma en la Plaza Santa Ana con armas y con civiles apostados en las casas consistoriales y resisten. Lo que pasa es que tiene una fuerza del ejército muy superior que se tiene que rendir. Se tiene que rendir el jefe de la Policía Municipal de Las Palmas, así como otros municipales, en San Lorenzo también. Es decir, hay mucha más resistencia al golpe militar en Canarias de lo que se ha dicho, y de lo que se dice, o de lo que se cree. Muchísimo más. Y yo creo que es importante la fuente, ir a la fuente. Y hay que ir a dos fuentes básicas. Una, la de los consejos de guerra. Los consejos de guerra entre el 36 y el 39 son una pasada. A partir del 18 de julio del año 36, en todo ese año, es decir, solo medio año, hay 650 juicios en toda Canarias. Estoy hablando de Canarias. Mi análisis es de Canarias, no estoy hablando provincial. Toda Canarias, 650. En el año 37, 400. En el año 38, 200. En el año 39, 300. Hay un repunte y vuelve, porque termina la guerra y ya cogen a todos los canarios que están por ahí repartidos, los traen, le hacen juicio, a muchos los matan, etcétera, etcétera. Es decir, una de las fuentes básicas para estudiar la resistencia son los consejos de guerra y las sentencias de los consejos de guerra. Ahí están. Pero vamos, hablando de miles de personas que están encausadas militarmente. Y ahí en el fallo de la sentencia está porque lo condenan, porque resiste este día, porque dijo esto, porque tenía un arma guardada, porque tenía dinamita, porque tal. Y eso se lo inventan es una fuente. Claro, habría que analizar críticamente la fuente de las sentencias, evidentemente, como toda la fuente. Pero que hay mucho de verdad en la sentencia de Consejo de Guerra, no tengo ninguna duda. Y hay que determinarlo, y a partir de la lectura de la sentencia podemos acercarnos a muchos fenómenos, pero entre ellos a la resistencia al golpe. Eso es muy importante. Entonces, viendo esos consejos de guerra, están en el Tribunal de Responsabilidades Políticas, que están aquí en Las Palmas, en el Archivo Histórico Provincial, y también muchas de esas sentencias están en el blog de Pedro Medina Sanabria, que están volcadas ahí muchos años, que hay un trabajo maravilloso, y es una fuente directa para ver directamente muchas de las sentencias, que incluso no están en el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Bueno, todo eso podemos acceder a cientos y cientos de sentencias y podemos acercarnos al fenómeno de la resistencia. Tú, Cari, párame con el... Sí. ¿Ya se puede? ¿Podemos empezar? No. Bueno, voy a ir rápido. Hay dos tipos de resistencia, la resistencia activa y la resistencia pasiva. La resistencia pasiva, el Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. Ahí no hay fenómenos de resistencia clara, pero sí hay una resistencia pasiva de la población y tal, y eso se ve en los consejos de guerra. Pero me voy a detener en la resistencia activa, en las 4 islas siguientes. Gran Canaria. En Gran Canaria hay una huelga general en la ciudad de Las Palmas programada por la Federación Obrera. Se reúne la Federación Obrera y decreta la huelga general. Y hace una manifestación de 1000 obreros al lado del gobierno militar, cuando Franco está ahí. La disuelven aquí, esa manifestación. O sea, es una resistencia clara. Claro,
O sea que ahí se da cuenta Eduardo Suárez, Fernando Gea y otros que en Las Palmas no hay nada que hacer, no se puede resistir al golpe, entonces se van al norte, se van a Aruca y de alguna manera organizan la resistencia del noroeste de la isla de Gran Canaria, que es muy poderosa. Esa resistencia está hasta el lunes o martes de la semana siguiente. 19, 20, 21, 22, ya el 22, 21, 22 ya se están rindiendo los núcleos de resistencia. Por lo tanto, hay una resistencia armada en el noroeste de la isla de Gran Canaria. Armada, muy poderosa, de gente de Agaete, de Guía, de Galda, de Aruca, Bañadero, etc. Y gente de Las Palmas que ha venido. Por lo tanto, resistencia de armas, hay muertos, hay heridos, hoy en día todavía se ven los restos de las balas en las casas consistoriales de Aruca. Por lo tanto, ahí es muy importante. En la isleta también hay resistencia, hay un enfrentamiento armado, mueren 2 soldados en la plaza del pueblo, como consecuencia de esa muerte de esos 2 soldados. Se supone que tiroteados por republicanos que están defendiendo a la República. Los soldados eran de reemplazo, se dice que uno de los soldados así, muertos era comunista, imagínense, pero estaba como soldado de reemplazo, entonces muere defendiendo el golpe militar, porque no le quedaba otra. Bueno, voladura de la Casa del Pueblo, todavía lo vieron, las personas que viven todavía, pero eran muy pequeños, hoy en día todavía recuerdan el estallido de la voladura de la Casa del Pueblo en la isleta. Bueno, hay un montón de núcleos muy importantes de resistencia, que después lo van a pagar caro, claro. En Telde también hay núcleos de resistencia, en San Lorenzo hay núcleos de resistencia, en Friga, en Moya. Una resistencia que hacen lo que pueden, ¿no? Una resistencia muy armada, pero en lo que pueden hacer acopio de armas y se defienden. En Tenerife, aparte de la reunión de los campitos, que es una reunión de los anarquistas que hacen ese mismo día, donde se plantean atacar a las fuerzas de la Plaza de la Paz en Santa Cruz, asaltar el polvorín de Taodio, la batería del Bufadero, todo eso se plantea en la reunión de los campitos, la reunión anarquista, pero que no se lleva a cabo. No son capaces de engarzar lo que ellos habían hablado. Se disuelve, intenta alguno, pero se difumina esa resistencia. La resistencia mayor en Tenerife, aparte de Icod, aparte de Puerto de la Cruz, aparte de Realejo, Alto, todo eso, hay resistencias, hay los pueblos, hay manifestaciones, etc. Pero quizás el fenómeno de resistencia mayor en Tenerife es el de la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, donde la fuerza, la guardia de asalto se enfrenta al ejército. Un enfrentamiento armado que dura una hora, entre los hoteles que están enfrente del gobierno civil y la misma Plaza de la Candelaria. Hay un cruce armado de una hora y que le cuesta la vida al jefe de la guardia de asalto, que era Alfonso González Castro. Lo captura y lo fusila al poco. Por lo tanto, hay una resistencia armada importantísima. Sin embargo, el foco de resistencia mayor, probablemente el más duradero, está en La Palma, con lo que se llama la Semana Roja, pero me resisto a llamarla Semana Roja. Yo prefiero llamarla Semana Republicana, y me resisto también a llamarle alzadas a los que huyen a los Montes Palmeros, porque lo que son resistentes republicanos. Eso es un lenguaje que se ha heredado del anarquismo y lo hemos adoptado sin ningún tipo de crítica. O sea, yo creo que habría que cambiar también la terminología. Bueno, por lo tanto, la Semana Republicana dura, por supuesto, una semana y se disuelve cuando llega el cañonero Canalejas de Las Palmas, a golpe de cañón, así que los manifestantes en el puerto de Santa Cruz de La Palma se disuelvan y se vayan por son los resistentes. Pero hay un episodio que me resisto a no contarlo, ¿no? Porque es muy importante y este es muy poco conocido, la toma de Garafía por parte de los republicanos en agosto del 36. Todas esas personas que huyen a los montes, armados, muchos guardias civiles, muchos cazadores, tienen armas, y probablemente estamos hablando de cerca de 100, 200 personas que se van a los montes a resistir, a esperar, a ver qué pasa con el golpe militar. Claro. Pues en agosto del 36 toman la ciudad el pueblo de Garafía, van al pueblo, lo toman y empiezan por ejemplo, abajo la canalla fascista, instan
a la deserción de las personas que van a ser movilizadas en el pueblo. Es decir, es todo una ocupación de resistencia. Eso no se sabe apenas. Pero eso es muy importante para prestigiar los focos de resistencia en Canarias, que los hay, y muy importante. Claro, ¿qué pasó después? Pues la Nación ya se lo tomó en serio. Que dicen, hay que tener mucho cuidado con esto, porque estos van a ir a más. Por lo tanto, hay un desembarco de 200, 300 soldados, cerca de 500 soldados, donde se plantea un operativo de ocupación desde la Cumbrecita, desde arriba, de todo, desde el paso hacia el norte, ocupar toda esa zona que es donde están los resistentes. Y efectivamente, acaban con la resistencia, pero ¿cuánto dura? Por un año o más. Hay gente que todavía está ya en julio del 37, ya mucha gente está escondida, pero las casas en Santa Cruz de la Palma los protegen familiares, algunos los cogen, cuando los cogen o se entregan, son fusilados inmediatamente por la resistencia naval. Bueno, ya estamos, sí. Y lo último es la resistencia de La Gomera, el pueblo de Vallehermoso, que la Guardia Civil junto con la Federación Obrera de Vallehermoso que resiste ya un tiroteo, se rinden al día siguiente, pero hay un tiroteo, hay una resistencia muy importante, incluso institucional, al golpe militar frente a los rebeldes. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que estudiar mucho más el fenómeno de resistencia, hay que analizar las fuentes. Creo que las fuentes principales, aparte de las fuentes orales, eso está aprendiendo cada vez más, las fuentes documentales podemos acceder, quizás no a una fuente directa, pero sí indirecta, con la crítica correspondiente podemos determinar la resistencia tanto activa como pasiva y reconstruir todo ese fenómeno de resistencia al golpe militar. Y creo que en ese sentido, pues me parece a mí que reivindicar la resistencia de los republicanos es reivindicar la dignidad de Canarias también frente al golpe militar. Por eso es importante. No podemos ir para lo que Bueno, pues buenas tardes y reitero también el agradecimiento por la invitación y por la oportunidad de poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Y voy a empezar por mi final, por lo que yo pensé leer al final, pero justamente como Sergio lo ha mencionado, que es el caso de La Gomera y el municipio del norte de Vallehermoso. Un testimonio que recogieron Ricardo García Luis y Juan Manuel Torres Vélez, yo creo que una de las obras más importantes para conocer qué sucedió en Canarias durante aquellos años. Un testimonio que decía: quien daba los palos era un cabo de la Guardia Civil. Los falanges iban arriba, denunciaban a un tío, y este cabo decía: reino para arriba, y venga leña. Aquí barrió por todo. Quizás cuando uno habla de la represión, como me toca hoy un poco hablar, es indudable que no sería posible o no se entendería sin lo que acaban de comentar los dos personas que han intervenido antes. Tanto Teresa hablando de la importancia de la República o del periodo republicano, de la movilización social, de la participación, de la organización sindical, de todos los aspectos culturales, sociales, porque es que sin eso no se entiende lo que viene después. Y también porque creo que hay que poner en valor justamente lo que ha comentado Sergio, que es la resistencia a. Quizás en otro momento de la historia de España nunca hubiese habido resistencia. Yo sé que hoy verlo 90 años después, como justamente lo que se decía al inicio, ¿no? Todo lo que está pasando, siempre tenemos esa mirada negativa, pero yo por ejemplo a mi alumnado siempre le pregunto: ¿en qué momento que los mares de Europa resistieron al fascismo? Siempre acabó en España, acabó en Canarias. Igual hay que darle una lectura, bueno, no hubo el tiempo suficiente para que esa resistencia diera pie o permitiera parar el golpe plenamente, pero sí lo que acabo de plantear, de entenderla, ojalá la podamos investigar más y mejor, y entender que aunque no fue suficiente, sí la hubo. Y que si hablo de represión y hablo de la dimensión de la represión que tiene en Canarias, es por algo. Si hay cifras que nos llevan a plantearnos que el número de personas represaliadas en un territorio como el nuestro, en el que, bueno, en La Palma esa semana, pero prácticamente el 19 de julio
45 fusilados. La cifra de desaparecidos siempre fluctúa, lo damos normalmente entre 400 y más de 1000. Si estamos hablando de más de 8.000 personas detenidas entre Faifa y Gando, ¿por qué? Y más en un territorio fragmentado como este. Pues probablemente porque no se entiende sin lo que ustedes acaban de decir. O sea, si lo que supone la participación obrera durante la Segunda República, que el movimiento obrero se consolide como sujeto político y sobre todo como protagonista, que desborda por completo esa intención de que la República iba a frenar o iba a frenar esas aspiraciones de cambio, y sin embargo el punto de mayor arranque, de mayor reivindicación, de que islas como el Hierro o la Gomera, prácticamente ese movimiento obrero era más reducido, aparezca, se desarrolle y llegue a plantear, bueno, otro de esos testimonios que tenemos en los libros de Ricardo García Ruiz y de Juan Manuel, que dicen que algo que nos parecerá absurdo hoy, pero decían, los campesinos llegaron a un punto donde ya no le llevaban la leche al patrón, sino que fuera él el que la viniera a buscar, o que cuando venían no le bajaban la cabeza, sino le decían salud. Es que el cambio era mucho y era muy grande. Y la necesidad de corte que se utilizó, que fue la violencia, pues evidentemente fue brutal. Y fue brutal desde el mismo 18 de julio del 36. Y ahí vuelvo un poco en el segundo didáctico de plantearme algo. Yo es la primera vez que intervengo en la Fundación Juan Negrín, probablemente el 90 y pico % de las personas que están aquí la primera vez que las veo. Yo no sé dónde viven ustedes. Si yo las detuviera dentro de 2 horas, creo que ustedes sabrían que aunque es la primera vez que las veo, las he investigado previamente. Y sobre todo algo, que es que sé que las voy a detener. Con lo cual es tan simple, y creo que es la manera didáctica cuando a mi alumnado se lo planteo, de cómo fue posible que la misma mañana del 18 de julio, durante todo ese día se empiecen a detener no a una, a 2, a cientos de personas. Es que la represión está planificada. Se sabe a quién hay que ir a detener. Y sobre todo se sabe por qué, nos lo han contado en parte de los compañeros. Se sabe que hay que detener a los líderes políticos, sindicales, sean republicanos, sean de izquierda, que era lo que planteaba antes Sergio. Hay que depurar la sociedad. Claro, el avance del proceso, la resistencia republicana que lleva la guerra, hará que ese proceso de depuración sea mayor, pero hay que extirpar. Pero no lo digo yo, lo decía Mona, lo decía todos los propagandistas de la época, fueran católicos, fueran monárquicos, fueran falangistas, fueran cercanos a los sectores militares o religiosos. El objetivo era poner fin a aquello que había sucedido durante la República. Bien fuera el avance del movimiento obrero, la reivindicación como nunca antes se había dado. ¿Cuándo se volverá a repetir la imagen de la calle de Plaza Corte desbordada por el Partido Comunista? O aquí, cuando pasaban por el puerto, por cerca del gabinete literario, o en cualquier punto de la isla, en el Valle de Bogotá, con esa huelga del año 34 con los socialistas. Probablemente era algo totalmente inédito, y ante lo inédito no había otra salida. Y la salida fue la represión. Y lo va a hacer de una manera contundente. Primero, pues en las cárceles municipales que se van a habilitar espacios como por ejemplo en el municipio de Los Ralejos, en un salón. El teatro como el Teatro Victoria, el Teatro Pobre del Bogotá, o la Cruz, efectivamente. Pero espacios mucho más grandes y donde miles de personas van a ir entrando, que sean los campos de concentración de la Isleta Grande o la prisión de Pfeiffer, las prisiones provinciales, los barcos prisión en Santa Cruz de Tenerife. Es decir, solo he mencionado algunos. Es decir, esa dimensión de espacio también me tiene que llevar a la dimensión de personas. Nosotros normalmente cuando hablamos de la represión, pues hablamos de cifras, pero estamos hablando de personas. Estamos hablando de lugares en los que miles de personas fueron detenidas, donde los testimonios nos llevan a cómo, estando en prisión, se podía dar el fenómeno quizás más complejo. Y quizás uno de esos testimonios, por ejemplo, de Manuel Betancourt del Río, el dirigente socialista tinerfeño, algunos nos tapamos los oídos para a lo menor no oír, aunque sabíamos lo que estaba ocurriendo. Pero cuando retirábamos las manos de la cara, creyendo terminado aquel horror, volvíamos a oír los golpes que sentíamos casi en nosotros mismos y los lamentos de "ay
eran apalizados en Pfeiffer o en los barcos prisión, o acababan en la cima de Pinama, en Gran Canaria, o acababan en las fosas de Fuencaliente, en La Palma. El caso es que no sabemos o no tenemos un registro fidedigno, evidentemente, que nos lleve a cuántas personas, antes lo mencionado, en cuanto a eso, ya cifras de cientos de miles, según los casos que tratemos. Pero sobre todo una geografía de la represión que nos lleva desde las islas capitalinas, pero también a las islas no capitalinas. Que nos lleva, por ejemplo, hechos como el que sucede en la isla del Hierro, que es ese fusilamiento ficticio, simulado, que no se llega a ejecutar simplemente porque lo que se trata es a esos familiares de los huidos que están en los montes de Reino, que salgan, que digan dónde están. La violencia tiene muchas formas. La violencia era la represión directa, la eliminación física, pero la represión era la incautación de bienes, quitarte tus casas. Era la depuración del empleo, se ha mencionado a los maestros, maestras, quitarte tu empleo para toda la vida, tu sustento. La represión era meterte en prisión y que esos efectos llegaran a tu familia, a tu mujer, que podía ser violada, pero también a tus hijos, a tus hijas, que cuando iban a la escuela o estaban en la sociedad terminaban siendo luego excluidos, porque es que la gente llevaba algo aparejado esa violencia y esa represión, que era el miedo, que no me quiero reunir, no quiero estar con, no quiero apoyar a. Por eso cuando Sergio, por ejemplo, planteaba el caso de los alzados, de los resistentes de los Montes Palmeros, bueno, en el Hierro, la importancia de las redes de resistencia, ¿no? de gente ni siquiera a lo mejor politizada, pero gente con un sentido humano de saber que aquello no podía estar bien. Y claro, yo por finalizar, la represión es el represaliado. Y eso creo que se ha investigado, ¿verdad? Nos quedarán muchísimas cosas por hacer, pero hay un punto que nos queda por investigar, y no un punto por odio, venganza, o sea, cosas que nos dicen tantas veces cuando hablamos de estos temas, que es quiénes ejecutaron la represión. ¿Quiénes fueron los represores? Y eso no es una pregunta, como digo, para señalar. Es una pregunta para saber, o para saber por qué. Porque evidentemente podemos señalar a militares, podemos señalar a falangistas, podemos señalar a militantes, integrantes de Acción Ciudadana. Pero ¿y qué motiva o qué lleva? ¿Por qué se ejecuta? Ahí entraría quizá uno de los elementos centrales que necesitamos investigar, porque nos va a dar una dimensión de la represión, digamos, con un sentido más amplio, que va a generar un conocimiento más profundo para entender hasta dónde llegó la República y sobre todo qué pasó después, cómo se vino desarrollando. Y me alegra también escuchar de los compañeros una cosa que a mí me parece importante. Se cumplen 90 años, todo gira en torno a Franco, pero no solo Franco. Es imposible que todo lo que vino, tanto la guerra como después, se entendiera solo con Franco. Evidentemente, es la persona central, la que le da nombre, pero evidentemente que hubo gente que fue esencial en todo ese proceso. Bueno, digamos que de manera general, pues, un poco esta era la idea, tratar de entender qué pasó, cómo pasó, en 5 o 10 minutos, complicado, pero por lo menos sí que nos llevará, yo creo que un poco la idea que yo tenía a lo que ustedes han planteado, a que ese proceso republicano, esa resistencia y esa represión tienen puntos de unión y hacen que quizás siga siendo necesario que a día de hoy lo continuemos analizando y difundiendo sobre todo. Bien, bueno, yo tengo una cuestión, pero buscando que ustedes han contestado. Entonces, yo prefiero, si a ustedes les parece bien, a las 8:10, a lo mejor que se realice, que interactuemos, lo que es más productivo, o si quieren comentar algo en concreto, y si no concreto, alguna cosa ya les pregunto yo, pero yo creo que lo mejor es que ustedes puedan plantear alguna inquietud, alguna pregunta, algo que se les pueda, que quieran aportar. Faltó el hecho más importante
de la resistencia. Los canarios en Sáhara. Eso merece una película, ¿no? Bien, bueno, no es que sea un fenómeno de resistencia, es un hecho de armas, que son los presos que están Los militares en Villa Cisneros. Sí, son los presos de Villa Cisneros, que eran unos 30 y pico, después se quedaron unos 20 y pico, porque algunos fueron ya enviados a Tenerife, muchos los matan, le hacen cosas de los matan o los hacen desaparecer, pero como sabían que todos iban a volver a Tenerife y se los iban a cargar, la noche del 12 al 13 de marzo del 37 se levantan, toman la guarnición, 100 soldados, muchos de Gran Canaria, parece que muchos eran de Luca, del norte y tal, apoyan a los presos, capturan el Vieri Clavijo y se van a Dakar. Es un hecho, claro, son un bombazo en la guerra, ¿no? Imagínate el cuartel general de Franco cómo puede reaccionar ante este motivo, ante esto, ¿no? El 19 de marzo ya empezaron a desaparecer en la nuca. 19 de marzo, el 1 de abril en Galda y el 4 de abril en Agaete. 63, 13, 14 o 15 y 28 o 29 en Agaete. Una represalia. Mi opinión es que es una clara represalia ordenada desde arriba. Hay muchos factores que intervienen, probablemente ya ellos pensaban hacer algo, porque la guerra exigía tributo de sangre y que sembrar el terror todo lo que se pueda, sobre todo en el norte, que eran los levantiscos, los que se habían resistido al golpe militar. Y ahí dieron muy duro. Pero yo creo que está íntimamente relacionado con... No hay ningún documento, ni va a aparecer ningún documento, no van a estar las órdenes de Burgos diciendo que se carguen a esto o lo de tal, porque se hace discretamente a través de enviados que se mueven, que viajan, que comunican, todo verbalmente. Pero efectivamente, tiene razón, el acontecimiento de Villa Cisneros es un acontecimiento muy importante, no de resistencia al 18 de julio, pero sí de resistencia frente al golpe militar y a los efectos de la represión sobre la población. Sí. Yo creo que se me oye, ¿no? ¿Me oye? No se te oye. Bueno, no tanto para todos, pero sobre todo para Aaron, porque tú lo mencionaste ahora. Hay una cosa, la gente que ha trabajado el tema de la represión, siempre hemos hablado de quiénes son los represaliados, quiénes son los desaparecidos, quiénes son los que han sido detenidos, fusilados, pero falta el trabajo, por lo menos en Canarias. Está empezando, yo creo que en algunas zonas de España, los perpetradores, que llaman algunos, ¿no? Los Díaz Llanos, en el caso de los Otero, los Matos, los García Zuriaga. Eso es un trabajo que sí, que cuando sale el tema de la investigación de la represión, pues salen sus nombres sistemáticamente. O la gente que se entrevista, o la gente que tiene sus recuerdos, nombra a García Zuriaga, nombra a Otero, nombra a Matos, nombra las torturas de Otero brutales, ¿no? Antes mencionaba el médico del Cura, el que describe una de esas torturas terribles que lleva a cabo Otero, ¿no? Entonces es algo que a mí me empieza a preocupar, es decir, que se pierda la memoria o la historia de los perpetradores, pero no por una cuestión, como decía antes Aarón, de venganza o de, en fin, que los descendientes de esas personas no tienen evidentemente culpa ninguna. Yo creo que ya es hora de empezar a trabajar ese asunto. Eso por un lado, y por otro lado, el tema de las mujeres, ¿no? Y yo creo que yo tenga constancia, solo en Tenerife desaparecieron mujeres. No sé si en Gran Canaria hay una constancia, pero en Tenerife está América González Ladrés, en la laguna, me parece que era González Ladrés, no me acuerdo exactamente el apellido, y alguna más en el sur de Tenerife. Creo que en Tenerife hay constancia de 3 o 4 mujeres. No sé si a estas alturas la gente que investiga sabe el nombre de alguna más. Es cierto que hubo mujeres desaparecidas en Tenerife y suponemos también que en otras islas, pero no tenemos documentos específicos
igual que tampoco tenemos documentación que haga referencia a los abusos a los que la sometieron, violaciones, etcétera, etcétera. Incluso hay gente que te comenta, y volvió a casa porque la encontraron en el camino y volvió por la mañana y con la ropa toda rota y amoratada. Pero nadie contaba qué le había pasado, ni quién se lo había hecho. Entonces, la información oral todavía nos puede alumbrar algunos datos, pero ya no quedan testigos directos de esa época porque han fallecido, que es uno de los problemas de la memoria oral. Tiene fecha de caducidad porque se nos mueren los informantes. Entonces, después recogemos esa memoria y algunos investigadores pues te cuentan, fulana decía tal, pero no tenemos documentos para constatar esa información. Pero sí sabemos de América, una señora de los cristianos que está desaparecida, de que también había perdido un niño porque hubo niños desaparecidos porque se los quitan a las mujeres, incluso algunos eran llevados a la casa cuna y después allí pues son regalados a militares y demás. Un poco se produce lo que pasó o se produjo lo que luego se hizo en Argentina y en Chile, porque precisamente el maestro fue Franco y su cohorte, ¿no? Pero modelos que luego se llevaron a otras dictaduras, pero sí hubo una brutal agresión a las mujeres, hubo desaparecidas y pues muchas de ellas y sobre todo las familias, pues unas por no saberlo y otras por pudor no cuentan lo que les pasó. Yo tuve la oportunidad de conocer a una señora que fue represaliada porque era hermana de un concejal socialista que estuvo en la cárcel de San Miguel 2 años y pico. Y la hija, que además era profesora de secundaria, se sorprendió cuando yo hablé con ella porque desconocía que su madre había estado en la cárcel, no sabía absolutamente nada. No se hablaba. Porque además las víctimas luego las hacían culpables y porque se generó toda una campaña en contra de los rojos, era el terror rojo. Entonces, la labor de mentalizar que llevó a cabo el fascismo en el periodo de la posguerra y de todo el franquismo fue muy fuerte y la gente estigmatizaba a las familias de los denominados rojos. Incluso esas familias querían aparentar normalidad, que hasta iban a misa, participaban en los actos militares que convocaban, pero siempre eran señaladas y siempre eran rojas. Tanto que el color rojo estaba hasta quitado del catálogo de colores, porque decíamos color encarnado, porque el rojo no se podía decir. Sí. Mira, Sergio. Si no te importa, porque ¿quién te van a terminar de...? Quiero hablar sobre esto. Después sobre cierto Falta por responder la mitad de la pregunta. Respecto a lo que está planteando Alexis, yo para mí creo que uno de los, yo lo decía, para mí la principal casi, ¿no? Como elemento general sería el de... decía lo de los perpetradores, ¿no? Los represores. Han nombrado los nombres habituales. Claro, eso está bien, pero yo creo que 40 años después tenemos que saber más y no lo estamos sabiendo. Y insisto, no por una cuestión, mucho menos brillante ahora de ir contra nadie, sino por saberlo, por conocer los perfiles, por saber quiénes eran, cómo actuaban, y porque la represión yo creo que es un tema complejo en el sentido de cómo se armó, cómo se desarrolló. Es verdad que antes decía lo de la planificación, cuando digo planificación no quiere decir que tal día, tal hora va a pasar esto, sé lo que vamos a hacer, también los hechos me van condicionando, está claro. Quiero que también se entienda, porque parece que si no digo somos tan rotundos, evidentemente somos personas y hay momentos, situaciones o cómo actuar, pero el contexto se ha creado y en ese contexto se ejecuta y en ese contexto pues, van a participar, por ejemplo, guardias civiles locales. No tiene que participar solo el comandante del puesto, sino cómo ejecuta esa orden en el guardia civil local. ¿Por qué? Porque hay incumplimiento, por todas esas cuestiones que
nos llevarían a hechos o procesos o actitudes que están, por ejemplo, estudiadas en países como Alemania. ¿Qué lleva a alguien de abajo a colaborar? ¿Qué lleva a alguien a ser el delator? Porque evidentemente es que había delatores, y había delatores a la fuerza, y había delatores que colaboraban, porque es que les venía bien colaborar, porque podían conseguir una casa barata, porque podían conseguir el puesto de trabajo que le habían quitado al funcionario X en determinado ayuntamiento. Claro, por eso nos pone como sociedad delante de un espejo complejo que nos lleva a aceptar o a vivir o a plantear cosas que igual no todo el mundo resistió, que había gente que le daba igual porque su bien era sobrevivir. Y eso también es una condición humana, ¿no? Si lo contó Primo Levi del sentido de la supervivencia en medio de un campo de concentración nazi, ¿cómo no lo vamos a ver en medio de una sociedad? Y también porque creo que el proceso nos lleva a algo, ¿no? Ahora se están desarrollando investigaciones que nos han llevado ahora a compañeros que han hablado sobre la Dirección General de Seguridad. Alejandro Pérez Olivares, por ejemplo, compañero que está ahora en la Universidad de La Laguna, a cómo se construye el archivo de la represión. Claro, es que son cosas que parecen como secundarias, que visualmente no lo vemos, pero es como un aparato muy complejo. Y han mencionado algunos casos, ¿no? Por ejemplo, de Pilar García en el municipio de Arico, en el sur, que es la mujer de Manuel Solana, el maestro, y que junto también al médico, los tres son desaparecidos en el municipio de Arico, en el sur. ¿La causa no está? ¿El expediente desaparecido? Claro, es que nos lleva también a otras cosas, ¿no? A lo que investigamos, pero a cómo investigamos también nosotros y nosotras. Es decir, cómo nos acercamos a este pasado cuando nos encontramos con el transporte de desaparecidas. Nos pasaba cuando empezamos con muchos proyectos de memoria histórica. Ustedes tenían abajo en la exposición, tiene una foto de José Carlos Suárez. Les reto a quien quiera que busque el expediente de José Carlos Suárez o de cualquiera de los desaparecidos. No está. El desaparecido desaparece también todo rastro. La canción de Rubén Blades de desapariciones. No queda nada. Y en ese no queda nada, pues bueno, nos encontramos pues, con la dificultad pues, de lo que se decía, de algún testimonio oral que cree recordar, y ahí nos lleva a darle tantas vueltas si realmente lo que recuerda es lo que pasó, un recuerdo que viene mediatizado por el paso del tiempo, que es complejo. Y que 90 años después, evidentemente, se nos está haciendo cada vez más complejo tener esa fuente de esos testimonios orales. En un proyecto que participo ahora, hay unos compañeros que han estado en el Rosario, que tienen localizado el hermano de Falange, que era el principal, al líder de Falange, que tiene 103 años. ¿No? Estamos encontrando como un puntito final del final de lo que yo creo que ya prácticamente como el testimonio. Una cuestión que quiero decir es que esa represión es que era, digamos, aplicarla como si fuera un modelo, porque había que escarmentar la retaguardia, escarmentar para que la gente se tuviera al orden impuesto, ese orden que se subleva contra un gobierno constitucional. Entonces, ¿cómo se hacen los escarmientos? Pues con una brutal represión sobre mujeres, niños, ancianos. Ahí no escapaba nadie.